Hola, buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, doctora. Buen día. Vamos a esperar unos minutitos porque faltan muchos todavía. Hoy vamos a empezar con una unidad nueva, pero antes de empezar con esta unidad, quiero repasar algún par de conceptos que son los más importantes de la bolilla 2 que hemos visto, y de la 1 podríamos, si quieren, ver algo, porque me gustaría redondear estos temas, porque son temas que se toman mucho en los exámenes. Entonces voy a esperar a que se conecten todos para arrancar. Mientras les voy contando que ya se anotaron varios para rendir por Zoom. No sé cuántos van a ser en total, eso tengo que ver también, porque nosotros dividimos equitativamente las listas. No sé si vamos a hacer 2 mesas presenciales y yo virtual, o tomar con la doctora Rieta virtual y la doctora Ledesma con la otra doctora Ledesma presencial. Pero alguien tiene abierto el micrófono, pero no les puedo decir nada porque la facultad todavía no me ha autorizado. Se lo está gestionando el doctor Turina. Vamos a ver. Igual ustedes se van a enterar por mis compañeras. Yo ya anoté los que quieren rendir por Zoom porque viven lejos. Pienso que no vamos a tener problema. El recuperatorio sí ya será presencial, pero siempre son menos también. Salvo que el gobierno dicte nuevas medidas de restricción, porque todo esto es el día a día. En el cuatrimestre anterior también nos habían dicho que íbamos a tomar presencial y que íbamos a empezar a dar algunas clases presenciales, y la verdad es que no. Así que yo no quiero dar pronósticos porque realmente uno no sabe. Como teóricamente esto está evolucionando bien, pero no se sabe. Cualquier duda que tengan, claro, yo ahora no voy a estar, así que voy a revisar, yo reviso el correo, pero de todas maneras, si no, con la doctora Ledesma, que es quien queda a cargo. Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo se desarrolla el plan de oralidad de Justicia 2020? ¿Les quedó alguna duda de cómo es el sistema? Pregunten sin vergüenza. Por ejemplo, ¿cuándo se ofrecen en un juicio ordinario? Vamos a hacer la secuencia del proceso ordinario sometido a la oralidad. ¿En qué momento el juez le avisa a las partes que lo va a someter a la oralidad? En el primer despacho. A ver si alguien... Muy bien. En el primer despacho, ni bien yo interpongo la demanda, el juez, cuando ordena el traslado de la demanda, le advierte a las partes que lo va a someter a las normas de oralidad. Hay un anteproyecto de reforma al código, seguramente, me lo mandaron ayer, todavía no lo leí. Seguramente se va a incorporar esto, así que va a ser obligatorio. Por ahora es optativo para algunos jueces, pero ya casi todos los juzgados lo han adoptado acá en Mar del Plata, el sistema de oralidad. Bien, corremos traslado de la demanda. ¿Cómo se corre? ¿En papel o electrónico? En papel. Muy bien, en papel. Porque lo dice el código. Dentro del 143, una de las excepciones a mandar notificaciones electrónicas, o sea, a mandarlas en papel, es el traslado de la demanda. Traslado de la demanda, ¿qué más va en papel? Citación de personas extrañas. Con la demanda. Bien, pero antes de ese, en el 143 hay otros supuestos. Muy bien, traslado de los documentos, o sea, traslado de la demanda, traslado del documento, ¿y qué más? ¿Traslado de qué? Algo que hace la reconvención. La contraparte. La reconvención. Muy bien, traslado de la reconvención.
Esos son los que van por papel. Dijeron también, no sé dónde metí el celular, dijeron también citación de terceros. Muy bien. ¿Y qué más dice el código? Que en realidad ahora no se está cumpliendo. ¿Qué otra cosa va en ¿La soporte sentencia papel? definitiva? Muy bien. O las resoluciones que hagan las veces de sentencia definitiva, o sea, que pongan fin al proceso. Muy bien. Recuerden entonces que esos son los supuestos que por el Código Procesal van en papel. Ahora, recordemos que ahí está, que por las tantas acordadas que hubo, muchas cosas se notificaban por oficio y las otras las tenía que hacer la cédula a la parte, mandarlas y al domicilio electrónico, por supuesto, ¿no? Ahora, con la nueva acordada que va a empezar a regir ahora el 1 de noviembre, ¿quién va a hacer todas las notificaciones, salvo estas que dijimos? El propio juzgado. El juzgado. Muy bien, ¿cómo es que se llama esa notificación? Automatizada. Exacto, automatizada o autonotificable. Cualquiera de las dos cosas está bien dicha. Muy bien, bueno, me quedo tranquila que lo entendieron. Bueno, volvemos al proceso ordinario. Ya corrimos traslado en cédula papel al demandado. ¿El demandado qué puede hacer frente a el traslado de la demanda? Puede hacer 4 cosas. Primero, Oponer excepciones, ¿y qué más? Contestar domicilio. la demanda o poner- Muy bien. comparecer. Oponer excepciones y contestar la demanda. Lo único, recuerden que en el ordinario las excepciones se oponen dentro de los 10 primeros días. Recuerden, ¿eh? En el sumario y sumarísimo se oponen con el escrito de contestación, pero en el ordinario tenemos que interponerlas dentro de los 10 primeros días. Muy bien, bueno, ya sabemos que puede oponer excepciones y puede contestar demanda. ¿Qué más puede hacer o no hacer? Se puede sí, el allanamiento con cumplimiento, sin cumplimiento. Muy bien, ¿qué más? Puede entrar en rebeldía. Rebeldía no se presenta. Muy para pero ojo, guarda, no se confundan. La contestación es que no comparezca ni constituya domicilio. La rebeldía va siempre a pedido de parte. Eso lo van a ver con quien vean rebeldía. O sea que el hecho de que no se conteste la demanda no significa que automáticamente el juez lo va a declarar rebelde, ¿eh? Eso lo tiene que pedir la parte, la rebeldía, y es un acto posterior a la falta de contestación de la demanda. Entonces dijimos, oponer excepciones, contestar la demanda, allanarse con o sin cumplimiento, no contestar la demanda, ¿y puede constituir domicilio y no contestar la demanda? Sí, Puede. sí. Muy bien, eso ténganlo presente, que se puede constituir domicilio para que me lleguen todas las notificaciones al domicilio electrónico, pero no, como no tengo nada que decir, no contesto. Muy bien. Eso es importante, porque ese es el tipo de preguntas que hacemos nosotros. Bien, supongamos que el demandado hace las cosas bien y contesta la demanda, dejemos las excepciones. Contesta la demanda. ¿Cómo sigue la cosa? Se le corre traslado a la contraria. ¿De qué? De la demanda. Bueno, si reconviene. La documental le corre tras. De la documental solo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Solo de la documental o de la reconvención si la hubiere. De la contestación de demanda no se corre traslado. Sí, por supuesto acompañó, cuando contesta la demanda acompaña documentos, ahí sí, se le corre traslado de los documentos, pero no de la contestación. Diferente es si en la contestación no le reconviene. Bueno, muy bien. Supongamos que ya está todo esto listo. ¿Cuál es el paso que sigue? Tenemos 2 vías posibles. Si hay apertura a prueba o cuestión de puro derecho, depende si hay hechos controvertidos o no. Muy bien, muy bien. Bien, ahora seguimos. Vamos por el camino de la declaración de puro derecho. ¿Qué significa declarar de puro derecho? Que no vamos a abrir a prueba, ¿no es cierto? Entonces, el código, primero, esta providencia, ¿cómo se notifica la declaración de puro derecho? ¿Cédula? Muy Cédula. Muy bien, por cédula. Ahora va a ser
automatizada, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que va al domicilio electrónico. ¿Se puede apelar? Solo si rechaza. Sí, si le rechaza. ¿Cómo si la rechaza? Sí, se Claro, puede apelar porque Eso es causa la un gravamen irreparable. Apelar no, pero oponerse sí. No, están equivocados. Una de las chicas lo dijo. Ya. La declaración de puro derecho es apelable, porque me causa perjuicio, porque no me está permitiendo abrir a prueba. El juez ya me declaró de puro derecho la cuestión, me dijo, acá no vas a abrir a prueba, entonces es apelable, porque me causa un perjuicio irreparable. ¿Mm? Bien la chica que contestó, no me fijé quién era. Lo que me parece que confundió al chico que contestó que no, es, yo estoy hablando que el juez declaró de puro derecho, no que rechazó la declaración de puro derecho. El juez dijo, se declara de puro derecho. Ahora, si el juez entiende que hay hechos controvertidos y conducentes, entonces abre a prueba. Frente a la apertura a prueba, ¿qué puede hacer la parte? Lo dijo muy bien, oponerse. Es inapelable, pero se puede oponer. ¿Dentro de qué plazo? De los 5 días. 5 Pero días. 5 Muy días. bien, muy En bien. el sumario. Bueno, entonces supongamos que el juez abre a prueba la causa. En la apertura a prueba, cuando dice ábrase la causa a prueba por el plazo de 40 días, que es el del ordinario, ¿qué más va a poner o qué va a fijar ahí? Algunos, no todos, pero bueno, la mayoría. ¿Qué fijan ahí? La audiencia La- preliminar. La audiencia preliminar. Muy bien, la audiencia preliminar. Y el juez va a contar, acuérdense, va a calcular los plazos por si se opone, la apertura a prueba y toda la historia, va a calcular los plazos. ¿Mm? ¿Qué es lo que se hace en la audiencia preliminar? ¿Cuál es el objetivo de la audiencia preliminar? Conciliar. Conciliar y que recurra a la prueba. Bien. Y también se distribuyen las Básicamente, cargas probatorias en caso de haber. muy bien. Ratifica Lo las primero que partes. va a hacer el juez es intentar conciliar. Eso es lo primero que va a hacer. Y después, si no concilian, entonces ahí sí, va a revisar primero el objeto litigioso. Y después las pruebas. Y va a decir, esta sí, esta no. Va a proveer las pruebas. Va a hacer lugar algunas y a lo mejor otras las desestima, pues son superfluas, inconducentes, por todos los motivos que ya les habrán explicado que un juez puede rechazar una prueba. Bien. ¿Y qué más va a hacer en la audiencia preliminar? ¿Qué otra cosa más tiene que hacer? Aparte de todo esto que ya dijimos. Fijar fecha para la audiencia. Fijar de la vista de fecha. causa. Muy bien, fijar fecha para la audiencia de vista de causa. Muy bien. Bueno, tengo un resfrío. Llegamos a la vista de causa. Primero, perdón, ¿la audiencia preliminar se graba o no se graba? No se graba graba. porque No se lo graba. primero que se intenta hacer es conciliar. Muy bien. Bueno, llegamos a la audiencia de vista de causa. También, ¿qué es lo primero que va a hacer el juez en la de vista de causa? También conciliar. Conciliar. Muy bien, va a Pero la intentar diferencia es que conciliar. esta audiencia sí se graba. Esta se graba, muy bien. Bien, ¿qué pruebas se producen en la audiencia de vista de causa? La testimonial y la resolución de posiciones. Muy bien. La pericia ya tiene que llegar agregada. Lo que se puede, ¿qué Sí, pero se podría puede. llegar a hacer el juez? Sí, A hacerle ver. preguntas al perito. Tiene un Muy nombre, bien. pero se le hacen las preguntas al perito. Pedir explicaciones. Sí. Pedir explicaciones o o ampliarla, ¿no? O pedir ampliación, si es que, por ejemplo, hubiera omitido algún punto de pericia. Bien, la prueba informativa, ¿cuándo me dieron a mí el oficio para que yo lo diligenciara? ¿En qué momento me lo dieron? ¿Cuándo se proveyeron las pruebas? Después de En la preliminar. los primeros 10 En la días. audiencia. No, en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se proveen las pruebas y ahí en el momento el juzgado les da a ustedes los oficios. Podría ser que no se hayan acompañado antes y bueno, se los darán después, pero la realidad es que hoy en día los juzgados los oficios los imprimen ellos mismos y se los dan a ustedes en mano para que los diligencien en el caso de que no se pueda hacer electrónico. Bueno, esos oficios tienen que estar contestados al momento de la audiencia de vista de causa.
Esto es en líneas generales, ¿eh? Bueno, terminamos esto, ¿y qué pueden hacer las partes una vez que se produjo la prueba? En el ordinario. Puede existir alguna prueba que le haya quedado sin producirse. Eso, sí, está bien. Pero aparte hay un acto procesal que es muy importante, Los alegatos. Y hacer que el alegato. plazo es común. El alegato, exactamente. El alegato por ahora lo están haciendo por escrito, no sé si con el código nuevo se va a modificar, porque la idea es que el alegato se haga in voce en la audiencia de vista de causa. Pero esto está reñido con el código procesal, porque el código procesal no dice en ninguna audiencia, no existe la audiencia de vista de causa en el código procesal. Bien, en el ordinario es lo mismo, la única diferencia que tenemos es que nosotros las pruebas las ofrecemos con los escritos constitutivos. En cambio, en el ordinario, que nos olvidamos de decirlo, una vez que la apertura prueba queda firme, las partes tienen 10 días para ofrecer las pruebas. Nos olvidamos de decir eso. Y es muy importante. Por eso el juez tiene que calcular bien los plazos cuando fija la audiencia preliminar. Porque ya tiene que estar ofrecida la prueba, porque esa es la prueba que él va a revisar y que va a ordenar o va a desestimar. ¿Quedó claro esto? Bueno. Tengo una consulta. Sí, cómo no. Que el juez, al fijar la audiencia preliminar, viste que dijiste que tiene que calcular los plazos, ¿no? Porque en el caso, en el caso de que dentro de los 10 días la prueba que se ofrezca deba producirse en el exterior, o sea, también tiene que prever esto, o sea, que Claro, si la prueba se puede llevar a producir. porque sí. No, porque, a ver, no nos confundamos. Una cosa es el plazo de producción de la prueba y otro es el de ofrecimiento de la prueba. El juez lo que va a tener en cuenta es los 10 días, ya me quedó claro. ¿entendés? Los 10 días esos hábiles que tenés para ofrecer la prueba. Después, si esa prueba se produce en el exterior y te tienen que conceder un plazo extraordinario, eso es otra cosa, no pasa nada, inclusive a veces son pruebas que llegan después de la audiencia de vista de causa. Normalmente no debería, ¿no? Porque el plazo para fijar la audiencia de vista de causa son 90 días, pero bueno, a veces pasan las cosas que se demoran, ¿no? Pero esos son dos plazos diferentes, pues es de producción y el otro es para el ofrecimiento. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. entonces el juez va a fijar la audiencia preliminar mínimo pasado eso los primeros 10 días de la apertura a prueba, ¿no? Donde las partes... Claro, no, y te diría que más, porque no te olvides que vos abrís a prueba y tenés los 5 días para que la contraria venga y se oponga, y después vos tenés que sustanciarlo eso, y el juez tiene que resolverlo. O sea que es más tiempo. Y después los 10 días para el ofrecimiento. No, por eso te digo, sí, no, la fijan. Yo te digo, mira, yo creo que eso se los dije, esto fue un proyecto pensado para el juicio sumario, no para el ordinario, porque esto vino de la Nación, y en la Nación, si bien no existe más el juicio sumario, el juicio ordinario cambió, y en la Nación, en el Foro Federal, las pruebas se ofrecen con los escritos constitutivos, como si fuera un sumario, nada más que sigue siendo ordinario. Entonces, cuando se hizo este proyecto, no pensaron que había que adaptarlo, porque es muchísimo más fácil cuando vos tenés un proceso sumario donde vos ya tenés ofrecida la prueba de ambas partes. Una vez que termina esa etapa, el juez inmediatamente abre a prueba y fija la audiencia preliminar, porque no va a tener mayor, digamos, va a tener que calcular esos 5 días de la oposición, pero nada más que eso, porque ya la prueba la tiene ofrecida con los escritos constitutivos, ¿me entendés? Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, pero bueno, nosotros todavía no lo tenemos, eso porque no se ha modificado el código. Los procesos van a ver que ahora cuando se modifique el código y se incorporen todas estas cosas que ha ido dictando la Suprema Corte, van a ver que se van a agilizar muchísimo los procesos, muchísimo. Ya de hecho hay las estadísticas que publica la Corte todos los años, da cuenta que han bajado un montón el tiempo de los juicios sobre todo los daños y perjuicios, que eran los que más duraban, ¿no? Como consecuencia de la aplicación de
Lo que pasa es que la oralidad, por ejemplo, no se aplica a los juicios ejecutivos, se aplica a los juicios de conocimiento. Ojalá se pudiera aplicar a todos. Bueno, con relación a las notificaciones, a mí lo que más me interesa es que ustedes tengan presente la diferencia de notificación por cédula y notificación electrónica. La notificación electrónica, si bien tiene un formato parecido, va al correo electrónico del que tiene el domicilio electrónico. En cambio, la cédula común, la en papel, va a la oficina de notificaciones y ellos a su vez la imprimen y se la llevan en papel a la persona. Esa es básicamente la diferencia. La otra diferencia es a partir de cuándo se supone que quedó notificado. Si es en papel, es el día que yo recibo la cédula. Si es electrónico, es el día martes o viernes, depende, subsiguiente, es el día de nota. O el día hábil siguiente si el día de nota fuere inhábil. Otra cosa que yo les sugiero es que lean la acordada 3397 a partir de 177, que es más o menos donde regula todo el tema de qué es lo que tiene que hacer el oficial notificador para diligenciar una cédula. Acuérdense que si lo encuentra, bárbaro, lo notifica, pero si no lo encuentra y no contesta nadie en la casa, tiene que averiguar en el vecindario o con el portero si es propiedad horizontal o como ustedes lo miran, y tiene que informárselo al juez, porque puede ser que la parte pida bajo responsabilidad de nuevo la cédula. Si toca el timbre y atiende la mujer porque el demandado no está, le deja lo que se llama el aviso y le dice que tal día a tal hora va a concurrir, y entonces tal día y tal hora tiene que haber alguien para recibir la cédula, porque si no se la fijan en la puerta. La bajo responsabilidad es cuando el profesional asume la responsabilidad por el domicilio falso, ¿me entienden? Y cuando es traslado de la demanda, aún bajo responsabilidad también se deja el aviso. También hay que dejar el aviso. Bueno, ahora sí, que ya están todos, a menos que no sé que les haya quedado alguna cosa. Profe, Bien. ¿a partir de qué artículo de la 3397? Mira, más o menos es el 177, capaz que me equivoco por algún número, pero está por ahí. Yo creo que la vez pasada lo había marcado. Sí, es el 177. Sí, ves, de notificaciones, porque ahí les dice el contenido de la cédula. Pasa que, chicos, muchas de estas cosas ya con tanta acordada no funciona más, pero sí, igual léanlo porque no es tan complejo el tema. Y son temas que nos interesa que sepan, básicamente. Profe, Bueno, una consulta, disculpe, antes de que inicie. Sí. Hola, buen día. Buen día. Esto que analizamos recién el repaso del proceso ordinario, del Plan de Oralidad 2020, no tiene nada que ver, ¿no?, con Justicia 2020. O sea, Sí, esto es lo más mismo. aplicado. Ah, es lo mismo. No, es lo mismo. Ah, porque lo encontraba con No, diferentes nombres y me confundí. porque en realidad el proyecto, el nombre del proyecto, el nombre publicitario fue Justicia 2020, como diciendo, en el 2020 vamos a estar fenómeno. Y nos agarró la pandemia y se le fue todo al diablo. El proyecto fue del año 2016 y fue durante el gobierno de Macri. El muchacho este que era ministro de Justicia lo propuso, porque en realidad esto venía ya de directivas internacionales, ¿no? De tratar de agilizar los procesos. Es muy largo de explicar y no tiene sentido, porque aparte ustedes ya cuando vieron derechos humanos habrán visto los tratados internacionales y el tema del plazo razonable y todo eso. Entonces, pero la realidad es que es plan de oralidad. Por eso cuando en el primer despacho les ponen que les avisan a las partes que van a quedar sometidos al plan de oralidad. Pero es lo mismo, Justicia 2020 que oralidad. Yo creo que les debo haber subido algún archivo. Lo que pasa es que son muy densos los archivos, ¿vieron? Son pesados, porque son políticos también, todo el argumento de la justicia para más cercana al ciudadano y de la inmediación del juez, que el juez tiene que tener el conocimiento del expediente, en fin, todas estas cosas que mucho es de política más que de derecho, pero bueno, son los fundamentos, ¿no? Bueno, la unidad 9 yo voy a tomar solamente el punto 1 y después ya los voy a liberar de mi presencia por un mes. Esta es la bolilla que habla de la forma de conclusión del proceso. Primero, el modo normal, que es la sentencia, y después con los demás colegas van a ver los modos anormales de terminar el proceso.
El que vamos a ver conmigo es el de la sentencia. Pero antes de arrancar con sentencia, nosotros siempre hablamos de, me gustaría, ahí está. Hablamos de los tipos de resoluciones judiciales que hay. ¿Cuál es la definición? Bueno, que son actos procesales instructorios. ¿Por qué les pongo estos resolutorios y ejecutorios? Porque dentro del concepto resolución judicial se engloba todo, se engloban las providencias simples, las resoluciones interlocutorias, que a veces le dicen sentencias interlocutorias, es lo mismo, y sentencias definitivas. En general, sentencia interlocutoria es aquella resolución que pone fin al proceso, y por eso se le dice sentencia interlocutoria, que no tiene la misma forma que la definitiva. Por ejemplo, en los incidentes de verificación de crédito, en los concursos, como tramita por incidente, no por proceso de conocimiento, se dicta, la sentencia final es una sentencia interlocutoria. En cambio, en un proceso ordinario, sumario, sumarísimo, es sentencia definitiva. Así se llaman. Por eso muchos me preguntan, ¿es lo mismo resolución interlocutoria que sentencia interlocutoria? Y bueno, más o menos, porque las resoluciones interlocutorias pueden ser todas las que se dictan durante el transcurso del proceso. En cambio, la sentencia interlocutoria es la que se dicta en el marco de un proceso que no admite la sentencia definitiva, pero que es una resolución que pone fin al proceso. Y como pone fin al proceso, es una sentencia interlocutoria. De todas maneras son sutilezas que no tienen mayor importancia. Por eso yo les pongo que son actos procesales instructorios, porque están las providencias simples, la mayoría son instructorias o ordenatorias. Resolutorios, a veces cuando resuelven una cuestión incidental o cuando ponen fin al proceso, y ejecutorios porque también, después que se dicta la sentencia, pueden sucederse actos dentro de la ejecución que den lugar a providencias simples, resoluciones interlocutorias, lo que fuere. Yo no recuerdo nunca haber preguntado el concepto de resolución judicial, pero por si acaso yo se los pongo, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de resoluciones que conocemos? Providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas. ¿Cuáles son las características principales de las providencias simples? Ejemplos de providencias simples tenemos un montón. La apertura a prueba, la declaración de puro derecho, la rebeldía, la que tiene por contestada, por ejemplo, la que desestima las excepciones porque las presentamos fuera de término. Son providencias simples. ¿Por qué? Porque no requieren sustanciación. El juez cuando declara la cuestión de puro derecho no lo ha sustanciado previamente, él decide declarar de puro derecho. Después será apelable o no si le causa gravamen a alguna de las partes, pero es el juez el que decide directamente, no sustanció previamente la cuestión. Lo mismo cuando abre a prueba, no le pregunta a las partes, ¿quieren abrir a prueba? No. Él abre a prueba porque él considera que hay hechos controvertidos y conducentes. Ahora, si alguna de las partes entiende que no hay hechos controvertidos y conducentes, se opondrá. Es inapelable, pero tiene la posibilidad de oponerse. Entonces, las providencias simples se dictan sin necesidad de haber sustanciado previamente la cuestión. Tienden al desarrollo del proceso, a veces son actos de mera ejecución. Lo único que se exige es que tengan fecha, lugar y firma, o sea que diga Mar del Plata, 2 de septiembre del 2020, y que esté, del 2021, perdón, y que esté firmada. Y solamente van a ser apelables aquellas que causen gravamen irreparable. Las que no causan gravamen irreparable, lamentablemente, son inapelables. Tiene un sentido que es para evitar la dilación indefinida de los procesos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué son entonces las resoluciones interlocutorias? Estas sí están precedidas de una sustanciación. Una parte introdujo una pretensión, se le corrió traslado a la otra contestó, o sea, se sustanció, y el juez resuelve. Estas tienen, además de tener fecha, lugar y firma, tienen que tener fundamentos. Tienen que tener fundamentos, porque son resoluciones que deciden artículo, dicen los doctrinarios, entonces tienen que estar fundamentadas. Y tienen que contener, además de la decisión expresa, la imposición de las costas. Si no, podemos apelarlas y pedir la nulidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que el recurso de apelación incluye el de nulidad? Hay una subespecie
que son las sentencias homologatorias. ¿En qué supuestos un juez va a homologar un acuerdo o un desistimiento? En el caso de que las partes hayan realizado un acuerdo extrajudicial y lo presentan en el expediente, que es la transacción, o que las partes hayan llegado a un acuerdo dentro del expediente y homologa el juez, y si las partes desistieron. ¿Qué es homologar? En definitiva es darle el ok, ¿no es cierto? ¿Está obligado el juez a homologar? No. Si el juez considera que hay algo, hay orden público o hay algo sobre lo que no se puede transar, el juez no está obligado a homologar. Ojo. ¿Cuál es la forma, el formato que tienen? Depende. Si se homologa, sale como providencia simple. Ahora, si la rechaza, tiene que fundar. ¿Por qué? Porque obviamente las partes la van a apelar. Entonces recuerden que las homologatorias van en caso de transacción, desistimiento y conciliación. ¿Por qué desistimiento? Porque, ya van a ver cuando vean desistimiento, el desistimiento del derecho que efectúa el actor, o el reconviniente podría ser, no necesita la aprobación de la contraparte. Sin embargo, si hay una cuestión de orden público, el juez podría llegar a rechazar el desistimiento. Si hay un interés público atrás, el juez puede rechazar el desistimiento. Si el desistimiento es del proceso, ya lo van a ver más adelante, a partir de determinada oportunidad se requiere la conformidad de la contraria. Pero el juez de todas maneras tiene la posibilidad de rechazarlo, de no homologarlo. Si son cuestiones patrimoniales no se va a meter, pero a veces hay menores, por ejemplo, o hay cuestiones donde el Estado tiene que estar presente y puede llegar a rechazar la homologación. Bien, y llegamos a lo que nos interesa hoy, que es la sentencia definitiva. Bien, la sentencia definitiva es el acto conclusional del proceso de conocimiento, es el acto que pone fin al proceso. Y como tal debe contener todas las pretensiones que las partes han introducido y sobre las que se pudo haber abierto a prueba o no, o se pudo haber producido o no prueba. Pero la realidad es que en esta sentencia, por aplicación del principio de congruencia, tienen que estar todas las cuestiones que se debatieron en el expediente. Tenemos una clasificación que hace la doctrina, que son sentencias declarativas, sentencias de condena, sentencias constitutivas y meramente declarativas. Bien, las sentencias declarativas, en realidad todas las sentencias contienen una declaración del derecho, porque la realidad es que todas se pronuncian sobre el derecho. Lo que pasa es que en el caso de las declarativas se dictan cuando hay una incertidumbre sobre el derecho de la parte. Entonces necesitamos que el juez diga, ¿es blanco o es negro? Estas sentencias tienen efectos retroactivos. Bien, después tenemos las sentencias de condena. Las sentencias de condena son aquellas que contienen una prestación, una obligación de hacer, de dar o de no hacer. Normalmente contienen una declaración de derecho y además una condena a cumplir determinada prestación. En cambio, en las declarativas se declara simplemente el derecho. No hay que cumplir ninguna contraprestación. Si yo, por ejemplo, mi vecina y yo tenemos duda de cuál es el límite medianero, y ninguna de las dos construyó nada, podemos pedir una acción declarativa, para que el juez diga, no, pasa por acá la medianera. Ahora, si ella hubiera construido la medianera sobre mi terreno, ahí yo tendría que hacer una acción para demoler lo construido, y la condena sería una obligación de hacer. Ella tendría que tirar abajo el muro y hacerlo más. Pobre mi vecina, que nos llevamos bárbaro, pero la uso de ejemplo. Otro ejemplo de condena son los cumplimientos contractuales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchísimas sentencias de condena. Luego tenemos las constitutivas. Las sentencias constitutivas son aquellas que crean, modifican o extinguen un estado jurídico. Por ejemplo,
la sentencia que decreta la nulidad del matrimonio, la sentencia que decreta el divorcio, la de filiación, la de adopción, tienen efectos hacia adelante. A veces hay efectos patrimoniales que se retrotraen, pero en lo que hace al estado jurídico en sí mismo, al estado civil, surten efectos hacia adelante. Yo soy divorciada a partir de que sale la sentencia, sin perjuicio que los bienes que adquirí entre la notificación de la demanda y la sentencia van a ser míos, ya no van a ser del ganancial, digamos, no van a ser parte de la sociedad ganancial. Pero eso es un efecto secundario. El efecto en cuanto al estado civil es que es a partir, es para adelante. Cuando se decreta la nulidad del matrimonio, lo mismo. Ay, ¿cómo me cuesta hablar? Bien. Y las meramente declarativas, cuando todavía no hay una violación del derecho, sino una incertidumbre. ¿Saben cuándo se da esto mucho? Cuando ha salido una ley que me puede llegar a perjudicar. Todavía no está en funcionamiento, o sea, todavía no me perjudicó, pero yo tengo incertidumbre. Otro caso más claro es el de la prescripción. Yo tengo una deuda con mi vecina que en realidad está prescripta, pero ustedes saben que ella podría demandarme igual. Yo lo que tendría que hacer es oponerle la excepción de prescripción. Pero yo, ¿qué quiero hacer? Yo le quiero ganar de mano, porque a lo mejor me voy de viaje y en el momento que me voy de viaje, ella me mete la demanda. Y yo no estoy para contestarla y perdí la oportunidad de plantear la prescripción. Entonces yo, para neutralizar eso, pido una acción meramente declarativa al solo efecto de que el juez declare prescripta la deuda. Solo para eso. Un ejemplo de declarativa, por ejemplo, no de meramente declarativa, sino de declarativa, es el juicio de usucapión. En el juicio de usucapión, en realidad, aunque uno piense que es constitutivo, en realidad no, es declarativa y los efectos son retroactivos al momento en que yo empecé a ejercer la posesión. Constitutiva ya les dije y declarativa ya les dije. La nulidad, otro ejemplo de meramente declarativa es la nulidad de un testamento, por ejemplo. Todavía no se ha abierto la sucesión testamentaria, todavía no hay violación de mi derecho, pero yo abro el paraguas antes de tiempo y planteo la nulidad del testamento. Profe, ¿la Bien. declaración de puro derecho puede ser? No, la declaración de puro derecho es un acto procesal. Acá estamos hablando de clases de sentencias. No tiene nada que ver, la declaración de puro derecho es un acto procesal, un acto dentro del proceso. Acá estamos hablando de una clasificación de sentencias, distintos tipos de sentencias. No confundan los términos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es sentencia declarativa. Bueno, la sentencia definitiva. ¿Cuáles son los recaudos procesales de la sentencia definitiva? Primero que nada, que el juez que la vaya a dictar sea competente. Esto es fundamental. Lo que pasa es que ponernos a plantear una cuestión de competencia en este estadio es bastante inusual, porque ya la competencia quedó fijada. Yo entiendo que esto se refiere a que, por ejemplo, el juzgado está vacante y viene y firma uno que no está autorizado por la corte a firmar. O, qué sé yo, pasan el expediente a otro fuero y el juez del otro fuero dicta la sentencia. Pero la realidad es que la competencia del juez se resuelve mucho antes, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que estar dictada por un juez competente y tiene que haber sido precedida de un proceso donde se hayan respetado las debidas garantías de defensa en juicio. Tiene que haber sido un proceso llevado de acuerdo a las estipulaciones de la ley. Si nos damos cuenta que ha habido un acto viciado anterior a la sentencia, nosotros el acto viciado lo teníamos que haber planteado a través del incidente, ¿se acuerdan? Porque la sentencia definitiva se puede atacar de nulidad, pero si la sentencia tiene un defecto, digamos, un vicio. Si fue un acto anterior, debíamos haberlo atacado por incidente. Puede pasar que haya un acto anterior viciado. Yo nunca me enteré de ese juicio, como consecuencia, por ejemplo, de la nulidad de la notificación. Transcurre todo el proceso y se dicta sentencia. Y cuando me
y ahí me mandan la cédula y yo me notifico de la sentencia. Y ustedes me dicen, ¿y cómo hacemos? Dos cosas hacemos. Les aconsejo. Primero plantean el incidente de nulidad de la notificación. Y además apelen la sentencia. Las dos vías usen. Pese a que se supone que les tienen que hacer lugar y tiene que caer todo porque el traslado de la demanda fue nulo, yo les doy un consejito, ustedes planteen las dos cosas. Apelan la sentencia, pero además planteen el incidente de nulidad de la notificación. Si les camina el incidente de nulidad de notificación, fenómeno porque les cae todo el proceso, pero puede ser que el juzgado le diga que no. Entonces por lo menos les queda la posibilidad de defenderse, que es difícil, pero de defenderse cuando apelan la sentencia. Entonces los recaudos procesales son que el juez sea competente y que se hayan respetado las normas del debido proceso. ¿Cuáles son los recaudos formales? Los recaudos formales son que esté documentada, ahora diríamos documentada electrónicamente, que tenga lugar fecha hábil escrita en idioma nacional, obviamente nunca van a ver un juez que dicte una sentencia en inglés, y que tiene que estar firmada por el juez. El sello en sello ya no se usa más, porque hace unos años ya los jueces tienen firma digital, con lo cual ellos firman digitalmente. Y en la firma digital les aparece el nombre y todo, el cargo y todo. Bien, llegamos a lo más importante de la sentencia definitiva, que es el contenido de la sentencia. ¿Cuáles son los recaudos sustanciales de la sentencia definitiva? La sentencia definitiva consta básicamente de tres partes. Los resultandos, los considerandos y la parte dispositiva. Los resultandos son el relato de lo que ha pasado en el expediente, básicamente. Se dice, se presentó la doctora fulana de tal, representando al señor fulanito, a veces le ponen el domicilio, a veces no, son sin importancia, articulando demanda de cumplimiento contractual contra el señor Pirulo, representado con el apoderado tal, o sea, todo lo que tiene que ver con las partes, con las pretensiones, que es el objeto, o sea, qué es lo que se reclama, y además se hace un relato sucinto de lo que ha pasado en el expediente. Se celebró la audiencia preliminar a la que concurrieron las partes y no arribaron a un acuerdo, y entonces se ofrecieron tales pruebas y el juez proveyó tales otras. Que con fecha tanto el perito incorporó la pericia, que con fecha tanto se celebró la audiencia de vista de causa, donde absolvieron posiciones las partes, donde se recabaron las testimoniales. Después, por ejemplo, puede decir, se decretó la caducidad de tal prueba, o se declaró la negligencia de tal otra, en fin, se alegó, es decir, todo lo que es el relato. Por eso recuerden, resultando relato. ¿Relato de qué? De lo que pasó en el expediente. Ustedes dicen, ¿es importante? Miren, es importante porque a veces en la parte dispositiva los jueces se olvidan, por ejemplo, de mencionar a una parte, cuando son varios demandados o varios actores, a veces les pasa que se olvidan. Entonces ustedes cuando piden la aclaratoria hacen referencia a los resultandos y les dicen, hay un error material en la parte dispositiva porque fulano de tal fue actor o fue demandado tal como surge de los resultandos. Por eso es que es importante. Además, porque a nosotros nos sirve para ver si el juez, por ejemplo, consideró todas las pretensiones introducidas por las partes. Porque por el principio de congruencia el juez está obligado a considerar todas las pretensiones de las partes. Luego llegamos a los considerandos. Los considerandos ya es la parte medular de la sentencia, porque en los considerandos el juez va a decir, bueno, tal como dije en los resultandos, la parte A introdujo tales hechos. Con estas pruebas, yo los tengo por reconstruidos esos hechos. Es cierto que el tal persona estaba cruzando la calle a tal hora y la atropelló un auto. Es cierto el hecho introducido por la parte porque se prueba con estos testigos.
O es cierto que el auto venía a tal velocidad porque lo probamos con la ingeniería, con la pericia de ingeniería mecánica. Se hace la relación de los hechos, se reconstruyen los hechos a través de la prueba. ¿Qué más? No solo esto, también se exponen los fundamentos de la sentencia, porque el juez considera probado el hecho. Fundamentos fácticos y fundamentos jurídicos. Y después el juez lo que va a hacer es determinar cuál es la norma aplicable. Sobre esto vamos a volver, porque las partes, siempre que iniciamos una demanda o contestamos una demanda, invocamos el derecho, ¿no es cierto? Cuando ustedes vieron con la doctora Ledesma el 330, vieron que entre los acápites que tiene que tener una demanda está la exposición del derecho. Sin embargo, el juez no queda atado a lo que dicen las partes. Él es quien determina cuál es la norma que se aplica a ese caso. Y por supuesto, una vez que dice, bueno, este caso es una locación de obra, se le van a aplicar estas normas y vamos a ver si lo que probó la parte o si las pretensiones de las partes encuadran dentro de esta norma aplicable. ¿Qué son los requisitos de procedencia de la acción? Si tiene 4 patas, cola y ladra, es un perro. El juez dice, esta es la norma, se cumplen los requisitos para que yo le aplique esta norma. Esos son los considerandos. Y por último, la parte dispositiva, que es lo primero que nosotros miramos cuando nos llega una sentencia, porque las sentencias son larguísimas, pero nosotros lo primero que hacemos, vamos a la parte dispositiva, que es lo que nos interesa saber, si nos hicieron lugar o no a nuestro reclamo. Y es la decisión expresa y positiva, que ahora vamos a ver, supongo yo que la tengo en alguna filmina, si no, acá está. La sentencia tiene que contener todo esto que dijimos, por supuesto, si hace lugar a la demanda o la rechaza. Si es una sentencia de condena, tendrá que decir, condeno a la vecina a tirar abajo la pared, o condeno al otro vecino a pagar tantos pesos, con más sus intereses. Digamos, toda la parte dispositiva. En un daño tendrá que decir, por lucro cesante tantos pesos, por daño moral tantos otros, por el daño material tanto, en fin. Tiene que ser la condenación expresa de lo que se debe hacer, o si es declarativa, de lo que se declara el derecho, ¿no? Además tiene que contener las costas. Los honorarios en general se difieren para cuando se practica la liquidación. Hay algunas sentencias, por ejemplo las de divorcio, que sí, porque es un monto que ya está fijado por la ley. Pero cuando son sentencias de condena en general se difiere para la regulación para la liquidación. Inclusive les digo más, en los juicios de usucapión, que no hay ninguna condena económica, pecuniaria, tampoco se regulan honorarios. Se espera que la parte le fije el valor al inmueble y ahí se regulan. En general, casi todas las sentencias difieren en la regulación de honorarios, son pocas, pero hay que decir, ¿no? Y en su caso, la declaración de, bueno, si hubo alguna conducta temeraria o maliciosa de la parte, este es el momento de aplicar el 34. Y ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con el dictado de una sentencia. Primero, obviamente que los jueces tienen que fundar las sentencias, tienen que fundarlas fáctica y jurídicamente, porque si no las fundan, son nulas. O sea, ustedes la van a apelar y van a introducir el argumento de la nulidad, porque es una sentencia que no está fundada. Cuando estamos en las instancias superiores es lo mismo. Si no contiene fundamento alguno, ustedes van a poder plantear el recurso extraordinario de nulidad, porque no está fundada. Ahora, a veces pasa que están fundadas, pero están fundadas en forma arbitraria. Por ejemplo, cuando el juez interpretó mal una pericia. La pericia dijo A y el juez interpretó B. En realidad, la sentencia está fundada, porque el juez interpretó B, pero puede ser que esté fundada arbitrariamente. O puede ser, por ejemplo,
que el juez haya omitido, fundó la sentencia, pero que haya omitido una prueba que era esencial. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque existe en provincia y existe en federal también. En provincia se llama absurdo, en federal se llama recurso de arbitrariedad. Ustedes van a ir a la Corte Suprema o a la Suprema Corte planteando el recurso extraordinario por absurdo o por arbitrariedad si es en el fuero federal. En provincia, lamentablemente no tenemos un recurso autónomo por absurdo, entonces lo tenemos que interponer a través del recurso de inaplicabilidad de ley. Esto no se asusten porque esto lo van a ver después, pero yo quiero que ustedes sepan por qué el juez tiene que fundar una sentencia. Primero porque es lógico que la tenga que fundar, pero además porque puede dar lugar a la nulidad de su sentencia. Tiene que respetar obviamente las normas vigentes y el principio de congruencia, que seguramente lo debo tener en alguna de las filminas. ¿Alguno sabe qué es el principio de iura novit curia? ¿Alguno sabe qué es el principio de iura novit curia? Sí, que el juez conoce el derecho. ¿No le suena? El juez conoce el derecho. Exactamente, que el juez conoce el derecho. Entonces, aunque ustedes en la demanda hayan pifiado el encuadre legal porque se equivocaron o porque tipearon mal y mandaron una norma que no era, un número que no era, no es grave, porque el juez es el que conoce el derecho y el juez es el que lo va a aplicar. Esto es un principio que viene del derecho romano. A ver, ¿para qué habré salido? Ahora no encuentro dónde comprar. Acá está. Bien. Es un aforismo latino que el juez conoce el derecho. Bien. ¿Qué más? Sirve para que las partes... acá dice que sirve para que las partes se limiten a probar los hechos y no los fundamentos de derecho. Sin embargo, yo les voy a decir... A veces yo les digo cosas que no son las que dicen los libros, pero son las de la experiencia de 40 años de trabajar en esto. Ustedes funden en derecho porque a veces es necesario orientar al juez hacia lo que ustedes quieren. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque acá los fueros están unidos. En capital es diferente porque el fuero civil está separado del comercial, entonces es muy importante en el fuero federal fundar en derecho porque eso va a servir para que el juez determine si es competente o no. Hay muchos contratos, por ejemplo, que la línea es muy delgada entre lo civil y lo comercial. Entonces, si ustedes fundan bien en derecho, al juez lo orientan para determinar si es una competencia civil o comercial. En provincia está unida la civil y la comercial. Bueno, en el fuero federal y acá también está unida, pero en capital no, en capital son fueros separados. En provincia sirve para la aplicación en determinadas situaciones donde es también delgada la línea, pero los efectos de la aplicación de una norma o la otra son distintos. Por ejemplo, la locación de servicio y la locación de obra. No es lo mismo contratar los servicios de un profesional que contratar la concreción de una obra, porque las consecuencias jurídicas son distintas. Entonces, ustedes, cuando planteen la demanda, si lo que ustedes quieren era que sea locación de servicio o locación de obra, aclárenlo en la parte del derecho. En realidad es el juez el que va a determinar después si era una locación de obra o de servicio, pero a ustedes les sirve. Porque aparte si se equivocan, ya les digo, no pasa nada. Acá está el principio de congruencia. El principio de congruencia está en el Código Procesal en el 34 y en el 163. Que básicamente lo que dicen es que el juez tiene que fallar de acuerdo a las pretensiones que fueron introducidas por las partes. Tiene que él tiene que fallar también en relación a las personas y a la causa invocada. No puede introducir sujetos que no fueron demandados, que no participaron del proceso, y tampoco puede introducir pretensiones que no fueron, o títulos que no fueron introducidos por las partes. Título o causa es lo mismo. ¿Por qué esto? Porque obviamente afecta el 18 de la Constitución Nacional, el derecho de defensa en juicio. ¿Cómo me va a introducir a mí el juez en la sentencia una pretensión que no fue debatida en el proceso? Aunque ustedes no lo crean, estas cosas suelen pasar. ¿Qué es la incongruencia subjetiva? Entonces, cuando se condena a alguien que no
ha sido parte o cuando se omite también, se lo olvidó. Porque puede ser ultra petita o citra petita, así dicen el latinazgo. Más allá de lo pedido o menos de lo pedido. Con la congruencia objetiva pasa lo mismo. Se condena a algo que no se pidió, o sea, ultra petita, o se condena a algo que, o se omite, perdón, algo que se pidió, citra petita, perdón. La sentencia incongruente es causal de interposición, acá está, del recurso de arbitrariedad absurdo, que en provincia va a través del recurso de inaplicabilidad de ley porque no tenemos uno que lo contemple. Bien. Hay una excepción a ese principio, ¿no? A ver, ¿a qué te referís? Con respecto, creo que es al inciso 6 de la sentencia definitiva, que dice que la sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos, definitivos. No, pero espera que no llegue. Aunque no hubiesen sido incorporados. Sí, pero no me dejaste llegar. Mira, si mirás la filmina vas a ver. Fíjate, donde dice excepciones. ¿Ves? Perfecto. Entonces, el principio de congruencia, ¿dónde está? En el 163 y en el 34. ¿Hay excepciones? Sí, las que dice el compañero. El 163 dice que el juez, pese a que las partes no lo hayan invocado como un hecho nuevo, si se sucedió un hecho constitutivo, modificativo o extintivo sobreviniente a los escritos constitutivos, o sea, pasó después, si ese hecho está probado, ojo, si ese hecho está debidamente probado porque puede surgir de otra prueba, el juez va a hacer mérito de esto en la sentencia. El caso siempre, yo pongo el del desalojo, porque es el más fácil. Yo demando por desalojo a mi inquilino porque no me paga, porque me adeuda 3 meses, entonces le inicio la demanda. El contrato está vigente todavía. Él contesta y dice no, que sí, que no, cualquier cosa. Sigue el proceso y se produce el vencimiento del contrato. El vencimiento del contrato es muy sencillo de probar porque con mirar en el contrato de locación cuando vence ya está, es la prueba documental. Entonces el juez, yo ahí puedo pedir que se haga mérito de ese hecho y se decrete el desalojo. Porque a lo mejor el tema de la falta de pago está discutida porque el tipo acompañó recibos que no son claros, pero bueno, hay que abrir a prueba o lo que fuere. Entonces, eso me dilata el proceso. Si en el medio me venció el contrato, yo, por el 163, inciso sexto, yo invoco este hecho sobreviniente y pido la sentencia. Lo mismo si se sucedió un hecho extintivo. Pudo haber pasado, por ejemplo, que era una deuda en la que yo demandé al obligado principal y no demandé a un fiador. Y resulta que después vino el fiador y me pagó, entonces yo denuncio y obviamente se va a dar por terminado el juicio, ¿no es cierto? Se va a hacer mérito del pago que efectuó el fiador y se va a tener en cuenta y el juez va a rechazar la demanda. Pero el caso más fácil de explicar es el desalojo. Pero tienen que ser hechos debidamente probados, recuerden, aunque no hayan sido alegados como hechos nuevos, tienen que ser debidamente probados. Bueno, ¿cuáles son los plazos para dictar las resoluciones? En las provincias simples ustedes saben que son 3 días. Las interlocutorias son 10 días en primera instancia y 15 en segunda instancia. Y después tenemos los plazos para dictar sentencia definitiva. De acuerdo al tipo de proceso que se trate de conocimiento, tendremos distintos plazos. El ordinario 40 en primera, 60 en segunda, el sumario 30 en primera, 50 en segunda, y sumarísimos 10 y 15. Ahora, quiero ver porque yo antes de seguir con esto, yo sé que lo sacaron del programa, pero igual se los quiero decir. Tengan presente que estos plazos, para dictar sentencia me refiero, que son los importantes, porque estos otros no se cumplen nunca y no pasa nada, pero para dictar sentencia
los jueces muchas veces tienen mucho trabajo y no alcanzan a llegar a cumplir los plazos porque le entraron una sentencia 15 expedientes en un mes o 15 expedientes en 15 días y ven que no van a llegar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 10 días antes de que se venza el plazo tienen que comunicarle a la Corte de Provincia, a la Suprema, que no llegan con el plazo. Entonces, les van a dar un nuevo plazo y si en ese plazo no se cumple la sentencia, o sea, perdón, no se dicta la sentencia, el juez pierde la jurisdicción. Le estoy buscando el número del artículo porque nunca me acuerdo. Es el 167. Se llama retardo en justicia. Yo no sé bien por qué esto se sacó del programa. A lo mejor está en otro lado y yo no lo vi. Pero por si acaso le pegan una repasadita al 167. Porque lo grave de la pérdida de jurisdicción es que 3 pérdidas de jurisdicción en el año son causal de mal desempeño y el juez puede ser enjuiciado y puede perder el cargo. Entonces, normalmente lo que hacemos los abogados es pedimos un pronto despacho. Cuando vemos que ya el segundo plazo se está por vencer o se venció, pedimos un pronto despacho para advertirle al juez, tener cuidado porque viene la otra parte y te hace perder la jurisdicción. Es muy difícil, hay abogados que lo hacen, pero en general es como que hay como un consenso, digamos, en no pedir la pérdida de jurisdicción de los jueces, porque uno no le quiere arruinar la vida al juez, simplemente le pedimos un pronto despacho y los jueces lo sacan. ¿Qué pasa si el juez dicta la sentencia después de vencido el plazo? En principio el código dice que es nula, pero como todas las nulidades son relativas, por lo menos esta lo es claramente, si las partes lo consienten no pasa nada. Normalmente las partes nunca atacamos eso, atacamos el contenido de la sentencia, porque si la Cámara llegara a declarar nula porque se dictó fuera de término, lo que va a hacer es reenviar el expediente a otro juez. Y ustedes saben que en general también los jueces son amigos, ¿no es cierto? Y nadie quiere perder la jurisdicción de un expediente porque sabe que con 3 afuera del cargo. Entonces se cuidan mucho y los abogados tampoco hacemos esas cosas. O sea que la letra de la ley es una cosa y lo que pasa en la práctica es otra. En general, los jueces antes de que se les venza el plazo piden a la Corte que les amplíe el plazo y después, si se vuelve a vencer ese plazo, normalmente lo que se hace es se pide un pronto despacho. No les voy a contar todo lo del recurso de queja por denegación de justicia porque todo eso se sacó y es muy interesante, pero no los quiero confundir. Lo que tienen que tener en claro es que rige el 167, que no sé por qué motivo, yo lo estuve buscando ayer cuando estaba mirando buscando el Power, y yo no lo encuentro, o estoy muy corta de vista, vieja, pero no está. La verdad que no está. Lo sacaron. A mí me causa gracia porque cuando hicieron el programa, no sé cuándo lo hicieron, pero a mí no me consultaron. Bueno, ¿qué puede hacer el juez después del dictado de la sentencia? Tiene algunas actividades, o sea, el juez ya puso el gancho. El juez puede, la famosa aclaratoria, ya sea de oficio o a pedido de parte, corregir errores materiales, conceptos oscuros, siempre y cuando no altere lo que decidió, ¿no es cierto? O puede suplir omisiones, lo que yo les decía, se olvidó de mencionar una parte, o se olvidó de condenar un rubro, pero lo que no tiene que hacer es alterar la decisión. También puede ordenar medidas cautelares, disponer levantamiento de cautelares o anotaciones de cautelares también, puede expedir testimonios, sustanciar incidentes, resolver sobre los recursos, obviamente, cuando le presentan un recurso de apelación se presenta en primera instancia, él lo va a conceder libremente en relación, pero se le presenta a él, y es el que lo va a conceder. ¿Por qué? Porque si se presentó fuera de término, es él el que va a decir que es extemporáneo. Y también puede ordenar la ejecución de la sentencia. Yo les puse acá plazo 3 días de notificado, ¿qué cosa? La aclaratoria. Si es a pedido de parte,
La aclaratoria tiene 3 días desde que está notificada, o sea, a partir del día siguiente, para interponer una aclaratoria. Si es de oficio, el código dice que el juez puede aclarar de oficio, o sea, no a pedido de parte, sino de oficio, de motu propio, antes de la notificación. Eso dice el código. Ahora, la acordada esta que va a regir a partir de noviembre, dice que el juez va a tener 2 días, y no dice a partir de cuándo, va a tener 2 días para corregirla. Y si la sentencia se va a autonotificar o automatizada, es un clic, la firmo, otro clic, la notifico. Entonces, este artículo estaría contraviniendo lo que dice el Código Procesal. Reitero, el Código Procesal dice que el juez la va a poder corregir hasta antes de que se notifique. Pero si aplicamos la 4013, que van a hacer las 2 cosas al mismo tiempo, o sea, firmamos y notificamos, digan, ¿por qué le da 2 días después? Si ya está notificada. No sé, yo creo que eso lo van a modificar. Bueno, esto yo se los puse, pese a que tampoco creo que está, porque es un artículo que ustedes tienen que conocer. La ley 6716 nos dice en el artículo 21, que los jueces no van a poder, por eso les resalté ningún, porque dice, ningún juez podrá aprobar o mandar cumplir transacciones, levantar cautelares, hacer efectivo, o sea, tener por desistido un proceso, dar por cumplida una sentencia, entregar, por ejemplo, en una sucesión la orden de inscripción para que yo pueda inscribir el inmueble en el registro de la propiedad, en fin, todas estas cosas que ustedes ven, si no están pagos los honorarios, los aportes y las contribuciones que sean necesarias. En realidad, son los honorarios y los aportes, porque hace un tiempo salió una normativa que, aunque no estén pagos los ingresos brutos, igual se puede. Entonces quedó para los aportes y para los honorarios. Esto nos viene muy bien a nosotros, los abogados, porque nos garantizamos que, por ejemplo, no se va a poder desalojar a una persona si previamente no me pagaron los honorarios. Porque muchas veces pasa que uno obtiene la sentencia y el cliente nos revoca el mandato y sigue el proceso con otro. Pero a mí me tienen que pagar los honorarios, si no, no van a poder hacer ninguna de todas estas cosas. Después ustedes las leen, porque son muchas. Y tampoco está en el programa, pero yo quiero que lo sepan, porque si no están pagos los honorarios, no van a poder ejecutar la sentencia, ni van a poder inscribir los bienes, ni van a poder levantar las cautelares. La gente, los clientes, a veces no son todo lo buenos que uno quisiera que sean. Y por ejemplo, uno les consigue la sentencia y ellos van, arreglan por afuera y no le pagan al abogado. Pero cuando quieren levantar la cautelar, ahí tienen que venir y pagarle al abogado, si no la cautelar no la levantan. Bien. Por supuesto que si hay algún afianzamiento, si por ejemplo hay plata depositada en el expediente o es una persona sumamente solvente, bueno, si se afianza, se pueden hacer estas actividades. Pero si no, en principio, si no le pagan los honorarios al abogado, no. Bueno, hasta acá es lo que dice el programa. Pero yo, que quiero jorobar un poquito, les voy a dar unos breves conceptos de cosa juzgada, porque yo creo que la falta de mención de cosa juzgada en el programa obedeció a un error, a menos que lo hayan visto en teoría general, pero yo no lo pude encontrar tampoco. ¿Qué es la cosa juzgada, básicamente? La cosa juzgada es una autoridad... Sí. Está lo de retardo y está lo de cosa juzgada. ¿En qué programa? Porque vos debes tener el programa anterior. Yo tengo el programa... ¿En qué bolilla? En la 9.2, que dice plazo para dictar sentencia. No, es que ese es el programa viejo. El programa nuevo es este, que es el último. El del plan viejo. Yo tengo el plan 88.
Vos estás con el plan viejo. Ah, está bien, porque el 2018 es este que te digo yo, y lo sacaron. Por eso yo lo doy, porque a mí me parece, claro, todavía nos quedan algunos alumnos con el plan 88, la mayoría están con el plan 2018. Por eso yo a veces los digo estas cosas, porque tengo miedo que se las tome algún profesor que no sepa que no se cambió. ¿Habló alguien? Sí, yo, Valeria. ¿Y qué usamos? ¿Qué programa usamos? Mira, normalmente nosotros usamos el 2018, pero si yo el tema lo di, se puede tomar. Normalmente yo les bajo línea a mis colegas que lo que está en el programa no. Lo que pasa es que si son alumnos que tienen el plan 88 como vos, realmente se te puede tomar, ¿entendés? Por eso es que yo lo doy. No son tantas las cosas que sacaron, pero yo prefiero darlas, ¿viste? Igual no son cosas tan graves, el 167 no es tan grave. Lo bueno es que me lo digas porque yo le voy a advertir, como siempre estoy yo en los exámenes, pero esta vuelta como voy a tomar virtual, no voy a tener contacto con mis colegas. Yo les voy a advertir que hay algunos que tienen el plan 88. Ya casi no nos quedan alumnos con el plan 88. Porque la mayoría optó. No sé por qué, no me pregunten, porque yo todas esas cosas no las conozco, pero yo sé que la mayoría optó por el plan 2018 y lo cambiaron. Pero sí, yo también soy. Claro, por eso. Sí, yo no también sé, soy plan 88. mire, bueno, mejor, entonces, mejor que me lo dicen porque entonces lo voy a dar con más tranquilidad. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es la autoridad y eficacia que tiene una sentencia. Es hay autores que dicen que la cosa juzgada tiene raigambre constitucional. ¿Por qué? Porque a mí me da lo que se llaman los famosos derechos adquiridos. Si yo tengo una sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada, se ha incorporado a mi patrimonio un derecho, el derecho que me reconocía la sentencia. Entonces, por eso se dice que tiene raigambre constitucional. Y cuando, por ejemplo, cuando fue la época del corralito, mucha gente tenía sentencia en dólares, firme, ¿no? Esas sentencias en dólares se habían incorporado al patrimonio en forma abstracta porque todavía no se había ejecutado, pero estaban incorporadas al patrimonio. Entonces, ya formaban parte de mi patrimonio y se me aplicaba el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el que contempla el derecho de propiedad. Entonces, es importante saber los efectos que tiene o la eficacia que tiene una sentencia, porque no es que es simplemente porque no se puede atacar más, es porque se incorpora al patrimonio. Entonces, cuando alguien pretenda violar esa sentencia, yo voy a decir, no, pará, estás cometiendo un acto inconstitucional, porque esa sentencia es un derecho adquirido mío. ¿Cuándo hay cosa juzgada? Cuando ya no existen medios de impugnación que permitan modificarla, decía Couture. Ya vamos a ver que hay dos clases, ¿eh? ¿Cuáles son las características de la cosa juzgada? La cosa juzgada tiene autoridad por sí misma. ¿Por qué? Porque dentro de los atributos que tiene el juez, tiene lo que se llama el imperium, que es el que le da la facultad y el deber de decidir las cuestiones jurídicas. Entonces, tiene autoridad, deviene de un principio de autoridad que le delegó el Estado a él para que administrara justicia. Tiene eficacia. ¿Por qué tiene eficacia? Primero porque es inimpugnable, ya no admite ningún ataque posterior. Ya vamos a ver que hay dos clases, pero en principio quedémonos con este concepto. No admite ningún ataque, es inmutable porque no se puede alterar, y es coercible porque se puede ejecutar. Yo después le subo el PowerPoint. Bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué al Estado le interesa que las sentencias ya no puedan seguir siendo atacadas? Por una cuestión de seguridad jurídica, porque en algún momento el tema se tiene que terminar. No se puede permitir la reapertura indiscriminada de la jurisdicción cuando el tema ya fue resuelto y ha pasado en autoridad de cosa juzgada porque quedó firme. Entonces, el fundamento es básicamente la seguridad jurídica. Para las partes el fundamento es el derecho de propiedad, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que
no tiene mucho sentido, pero es para que comparen. Nosotros en el derecho procesal tenemos para preservar la seguridad jurídica la cosa juzgada. ¿Qué figura les parece a ustedes que cumple esta función en el derecho de fondo, en el derecho civil? ¿En qué momento se termina? Muy bien, la prescripción, muy bien. Yo lo hago para que en la cabeza de ustedes quede esa imagen visual de que la sentencia es como que se prescribió el tema, que ya no hay más nada que discutir. A ver. Me tengo que apurar. ¿Cuáles son las clases? Bueno, esto yo supongo que ustedes ya lo conocen, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal, se han agotado todos los medios directos. ¿Qué son los medios directos? Los recursos. Ya no tengo más recursos contra la sentencia. Sin embargo, esto no impide que yo reabra en otro proceso posterior la cuestión, porque en este proceso en el que ya no tengo más recursos, hubo muchas cuestiones que no se pudieron tratar, que son básicamente en el juicio ejecutivo. Cuando en el juicio ejecutivo yo introduzco el abuso de firma en blanco, o que me robaron el título, me van a decir, no, mira, lamentablemente esas no son cuestiones que vos podés debatir en un juicio ejecutivo, tenés que irte al juicio ordinario posterior. La cosa juzgada en este juicio, en el ejecutivo, hace cosa juzgada formal. Otro ejemplo de cosa juzgada formal es la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos, aunque yo haya omitido a mi hermano, si después mi hermano se presenta, se puede ampliar, o sea que no es inmutable. Esos son básicamente los ejemplos de cosa juzgada formal. Y cosa juzgada material cuando ya no hay más ataques directos ni indirectos. En el amparo también hay cuestiones que se pueden reabrir en otro tipo de proceso. Pero el ejemplo más claro es el ejemplo del juicio ejecutivo. Cosa juzgada material cuando ya no hay ataques directos ni indirectos. Indirectos, ¿cuáles son? El proceso posterior. Bien. Bueno, ¿cuáles son las extensiones de la cosa juzgada? La cosa juzgada tiene límites subjetivos y límites objetivos. Subjetivos ya es más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, que con la congruencia. No se puede condenar a quien no ha participado. Se le aplica este principio de res inter alios judicata. Si la parte no participó del proceso o no fue debidamente citada, guarda, porque puede ser rebelde y sí le afecta el proceso. Pero si se lo omitió, no se le puede aplicar los efectos de la sentencia. Hay algunas excepciones, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el estado civil de las personas. Si yo me divorcio, soy divorciada no solamente respecto de mi ex marido, soy divorciada para toda la sociedad. Si a mí me adoptan, yo soy adoptada para toda la sociedad. O sea, esa sentencia tiene eficacia erga omnes, hacia todos los hombres. Si me declaran insana, no soy insana solamente para el que pidió la declaración, sino para todo el resto. Y hay otros casos que están en leyes especiales, como por ejemplo defensa del consumidor, la ley de medio ambiente, en que las sentencias tienen efecto erga omnes. Tienen sus bemoles, no me voy a meter en ese tema porque me excedo, ¿no? Pero les digo a título de ejemplo, en defensa del consumidor, a veces estas organizaciones ONG plantean procesos colectivos y esa sentencia, si les es favorable, la puede invocar alguien que no participó o que no pertenece a esa ONG o lo que fuere. Si le beneficia, uno puede pedir la aplicación de esa sentencia, o sea que me beneficie. Si me perjudica, no. Pero si me beneficia, sí puedo pedir la aplicación de esos efectos. ¿Cuáles son los límites objetivos? Bueno, es lo mismo que con la congruencia, son las pretensiones que fueron debatidas en el proceso. Solo abarca las cuestiones. ¿Qué parte? Esto es importante. ¿Qué parte de la sentencia hace cosa juzgada? Bueno, los autores dicen que la parte que hace cosa juzgada es la parte dispositiva en realidad, que es la que dispone lo que se debe hacer o la declaración del derecho. Sin embargo, cuando de esa parte dispositiva no surge claramente, se puede pedir la aclaratoria y que se integre con la apelación, si se les pasó el tiempo, que se integre con
con el contenido de la sentencia, con los resultados o los considerandos. Pero en principio la que hace la cosa juzgada es la parte dispositiva. Esto lo vimos la semana pasada, el martes pasado. Hay una posibilidad de revisar la cosa juzgada, que es la acción de cosa juzgada írrita, pero solamente cuando, yo les dije a ustedes, cuando hay vicios de fondo, cuando hay vicios sustanciales, cuando hubo error, dolo, cuando hubo fraude. En esos casos es posible a través de una acción posterior revisar esa cosa juzgada. El Código Civil Nuevo creo que estableció en 1 año la prescripción de esta acción. Bueno, acá ahí tienen un ejemplo. Hay un libro muy lindo de Hitters, que es un libro muy viejo, pero que es muy interesante. Bueno, acá tienen, creo que la bibliografía, y nada más. Bueno, vamos a pasar a asistencia, porque ya estamos sobre la pata. Y después, si les queda alguna duda, me preguntan. Abete. Acá presente. Bien. Alegre. Presente. Muy bien. Altamirano. Ignacio, ¿no estás? ¿Qué dice acá? Anti Valeria. Me parece que te vi. Sí. Presente. Sí, te vi. Espera que voy a dejar de compartir pantallas y los veo. Ahí está. Aranciaga. Presente. Sí. Caparelli no está, ¿no? Y Comperatore tampoco, ¿no? No vinieron nunca. Contreras. Presente. Bien. Cubilla. Sí, presente. Bien. Díaz Bruno. Parece que te Acá vi, sí. presente. Sí, te vi. Virginia N. Presente, presente. Bien. Faco. Faco no está. Fiego Rocío. Presente. Fratini. Qué delay que hay. Freixas. Presente. Bien. Gabilondo Karen. Presente. Bien. Jiménez Pablo. Me parece. Presente. Sí. Gómez Matías. Presente. Bien. Gerendelian o Gerendian. No. Kuch. Presente. Bien. Lazarte. Lescano. Me parece que Lescano me avisó que tenía médico. Luna Mariana. Presente. Bien. Martínez Eliana. Presente, profesora. Martí Arena. Ah, perdóname. Holguín. Acá presente. Bien. Paniagua. Presente. Bien. Presente. Porra del Gobo, te vi. Presente. Sí. Quevedo. Presente. Quesada. Rodríguez Gonzalo. Presente, doctora. Presente, Quesada. Quesada. Ah, un solo presente tenés conmigo, Quesada. Sí, estuve trabajando temprano, por eso, doctora. Ajá. Ojo con los presentes, ¿eh? Rodríguez Gonzalo. Bueno. Rodríguez Guerri. Presente. Bien. Romedietti. Presente, doctora. Sí. Romero Carla. Presente, profe. Bien. Rosas Vanina. O Janina, no sé. No. Vanina, sí. Vanina, sí. Rosselló. Rosselló. Presente.
Bien. Sánchez María Victoria, no está. Tevez. Ah, bien. Tenés problemas con el audio, Tevez. Bien. Villalba. Villalba no está. En el chat, ¿quién me queda? Bien. Antoni Francisco, o Artoni, perdón. Artoni, profe, Franco, presente. Bien. Sí. Carnavale. Buen día, doctora, presente. Buen día. Ceballos no está, ¿no? Ni Ceballos ni Ciancaglini. Díez Andreasen. Presente, doctora. Bien. ¿Qué dice acá? Gamayo. Presente. García Méndez. ¿No está García Méndez? González Lucía. Presente. Bien. Guido Rocío. Presente. Bien. Juan Francisco, te vi. Presente, buenos días. Buen día. Larregui. Presente. López Freidenberg. Presente. Martín Isin. Presente. Martín Valentina. Martínez, perdón, Valentina. Hola, presente. Buen día. Oliver. Presente. Bianco. Pacetti. Presente, doctora. Hola, buen día. Pérez Ana. Presente. Bien. Piovano Dolores. Presente. Prieto Valentín. Presente, buen día. Buen día. Puma. Romina. Presente, profe. Presente. Hola. Rodríguez Jiménez. Presente. Solari. Presente. Telechea, te vi. Valdés Mirna. Presente, profe. Y Kramer Estefanía. Presente. Bien. Bueno, chicos, terminamos. Conmigo la semana que viene arrancan con la doctora Arrieta. Y bueno, cualquier duda que tengan de mis temas, ya saben, me consultan. El tema del examen se van a enterar por la doctora Ledesma, cómo va a ser y quiénes van a rendir por Zoom, si es que me autorizan a tomar por Zoom, que yo calculo que no va a haber problema. Ya tengo muchos anotados, así que salvo alguno que tenga alguna cosa, una imposibilidad de último momento, creo que ya con los que tengo bastantes. Y bueno, espero que les vaya bien, porque yo ya no los voy a ver hasta el examen. Y no duden en consultarme si me demoro, es porque no estoy todo el tiempo con el celular encima, pero no duden en consultarme. Bueno, mucha suerte, mucha suerte en el examen. Sí, decime. ¿Le puedo hacer una consulta ahora con respecto al tema que Sí, vimos dale, hoy, dale. que es la sentencia definitiva? Sí. Que no me queda claro el inciso 5 del segundo párrafo que dice que las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden hechos reales y probados. Ese párrafo no me queda claro a qué se refiere. Mira, eso es un medio de prueba, lo vas a ver cuando, no sé quién da esa parte del programa, pero es un medio de prueba que se llaman presunciones. Las presunciones son la suma de los indicios, que tienen que ser graves, precisos y concordantes. ¿Entendés? El ejemplo que da Palacio es el siguiente. Claro, en penal es más fácil que en civil, ¿no? Resulta que acuchillaron a mi vecina. Aparece mi vecina muerta. Vienen a mi casa y encuentran el cuchillo con sangre, mi ropa manchada con sangre, que después se prueba que es la de mi vecina.
y no sé, qué sé yo, alguna otra cosa más. Cada uno de esos hechos por sí mismos no prueba que yo fui la homicida, pero la suma de los indicios precisos, graves y concordantes hacen que el juez elabore lo que se llama la presunción. Y se puede hacer mérito de una presunción para dictar una sentencia. ¿Entendés? Pero es un medio de prueba. Por eso no lo di yo, porque es un medio de prueba. No sé quién preguntó. Yo. Gracias. No me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Alguna más? Y una preguntita más. Sí. Hablar sobre el plazo de sentencia definitiva en primera y segunda instancia, que hablaba de 40 o 60 días. ¿Es lo mismo decir unipersonal o colegiado? No, no es lo mismo. Lo que pasa es que en la actualidad está bien la pregunta. Lo que pasa es que como nosotros en el fuero civil los jueces de primera instancia son unipersonales y los jueces de cámara son colegiados, esa es la diferencia. Por eso se pone unipersonal claro, y unipersonal, colegiado. unipersonal serían 40 días y para... Exacto, y si es colegiado, lo que pasa que antes, cuando los jueces de familia eran tribunales de familia, que eran de a 3, tenían 60 días, porque pese a que hacían de primera instancia, como eran colegiados, tenían 60. También los de laborales, claro. Entonces el laboral se rige por su propia ley, pero como se aplica siempre residualmente el Código Procesal, pero está bien la pregunta, no sé si lo puse en la filmina, después me fijo, pero seguramente debo haberlo puesto. Bueno, ¿alguna gracias. más? Profe, una consulta, disculpe. Sí. Hoy explicó que la sentencia interlocutoria es la que ponía fin al proceso cuando no se dictaba una definitiva. ¿Y qué es lo que hace la resolución interlocutoria? Claro, es difícil de explicarlo porque si me confunde la resolución con la sentencia. Claro, si vos lo decís así van a decir qué confusión. En realidad hay que decir resolución interlocutoria, no hay que decir sentencia interlocutoria, pero ustedes van a leer por todos lados la palabra sentencia interlocutoria. Pero en su cabeza la clasificación es providencia simple, resolución interlocutoria y sentencia definitiva. Lo que pasa que hay resoluciones interlocutorias que hacen las veces de sentencia porque ponen fin al proceso, que son en los incidentes básicamente, porque normalmente las sentencias que se dictan en los incidentes salen con forma de resolución, no de sentencia. Por eso se les dice sentencias interlocutorias, pero no se enrosquen mucho. Ustedes, la clasificación, la más sencilla es providencia simple, resolución interlocutoria y sentencia definitiva. Con que digan eso está bien. Porque es la doctrina la que lleva a confusión. En el código ustedes van a encontrar resolución. No sé, capaz que el código también en algún artículo puede hablar de sentencia interlocutoria, pero son las que ponen fin al proceso, las sentencias interlocutorias. Tendría que buscarlo, yo no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, los dejo porque tenía que estar a las 10 menos cuarto, ya no llego. Cualquier duda al correo electrónico, ¿sí? Bueno, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.